Y esa primer gran tentación de pan, ¿a qué apunta? A toda el área afectiva, emotiva, al área del placer en nuestra vida. El placer en sí mismo no es malo, pero cuando ponemos el placer en el lugar de Dios y nos dejamos llevar por los gustos y los placeres, de ahí es que viene todo lo que la filosofía griega comenzó explicando como los vicios, y que la filosofía cristiana, sobre todo por la influencia de Tomás de Aquino, articuló en el discurso de los vicios y de las virtudes. Entonces, la primer gran tentación es la relacionada al placer. Entonces, la segunda gran tentación está relacionada ¿a qué? Al poder. A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien quiero. Todo será tuyo si te arrodillas y me adoras. Y Jesús responde citando la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y fíjense que la oración de Jesús que dice: venga a nosotros tu reino. No el reino que el tentador nos ofrece, sino el reino de Dios. Y el reino de Dios es cómo sería este mundo si fuera Dios el que mandara en él. El antirreino es cómo sería este mundo si fuera Satán el que mandara en él. Por eso las obras de Jesús son signos. Donde había enfermedad, llevaba sanación. Donde había muerte, llevaba vida. Y el diablo no hace eso, sino todo lo contrario, separa la ganancia. Por eso la segunda gran tentación, el poder. Y en la tercera tentación, llevan a Jesús a Jerusalén y lo llevan al templo. Y lo presenta y le dice que se tire, citando la Escritura de los Salmos, porque ha dado órdenes para que los ángeles te sostengan en sus manos y tus pies no tropiecen con las piedras. Así que el tentador le pone a Jesús la tentación con categoría religiosa, con apariencia de bien, pero es para mal. Y Jesús, ¿por qué es llevado ahí? Porque en la religiosidad popular de la época se entendía que el Mesías, cuando llegara, lo iban a presentar en la ciudad más importante para Israel, Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, en el lugar más importante para ellos, el templo. Así que vamos viendo la tentación de la fama, la tentación del prestigio. ¿Y qué no hace la gente buscando fama, prestigio? Y Jesús responde, citando la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante que cuando nosotros miramos las tentaciones que experimentó Jesús, estas tres tentaciones, el placer, el poder, el prestigio, son las tres grandes tentaciones que nosotros los seres humanos en el mundo de hoy vivimos y tenemos que enfrentar a diario. En este tiempo de Cuaresma, en el que la gente y la iglesia nos enseña y nos recuerda que hagamos énfasis en la oración, en la penitencia, en el ayuno, la limosna, etcétera, 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 nos daremos cuenta cuando hacemos nuestro examen de conciencia que la naturaleza exacta de todos nuestros pecados tienen que ver con una de esas tres raíces. O nuestros pecados son pecados relacionados a dejarnos llevar por el placer. O nuestros pecados son pecados relacionados cuando nos dejamos llevar por la lucha por el poder. O nuestros pecados tienen que ver con todo lo que significa la propaganda, el prestigio, la fama. Les invito a que reflexionemos en la palabra de Dios a la luz de esa realidad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad en donde se exalta el placer por encima de todo y hasta se nos manipula con eso. Fíjense cómo el mundo de la estrategia del mercadeo nos pone y hasta nos precondiciona. Vamos a ver si están despiertos. Contesten que ustedes ven más televisión y oyen más radio que yo. Por el gustito yo lo sé. Es tan suave, pero me van a responder, ya tú verás. Coors Light, del cuerpo de la vida. Ese no está con ritmo. Así que si nos vamos dando cuenta, las estrategias de mercadeo hasta nos precondicionan a llevarnos a vicios. Y si usted sigue por ahí, se va a dar cuenta de que lo que se hace es que se estudia la necesidad de la persona, se sugestiona a la persona y empiezan a golpear por el lado flaco. Por eso es tan importante que tengamos conciencia crítica, que estemos bien centrados en lo nuestro, sobre todo en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
y recuerden que palabra significa plan, proyecto en el lenguaje bíblico, que sale de la boca de Dios. Y el plan, la palabra, el proyecto de Dios cuando Dios creó al ser humano, era que dentro de la escala de la creación era lo más alto y que estaba llamado a ser superior en esa escala evolutiva al resto de las cosas de la naturaleza y no dejarse manipular. Y cuando nos dejamos manipular, sobre todo por el placer en cualquiera de sus formas, y ponemos el placer en el lugar de Dios, ahí viene un problema. Cosas tan sencillas que nos ocurren tal vez a diario. Ponemos el reloj despertador para 1 hora. Suena el reloj y decimos, yo quiero cogerme 5 minutitos más, porque la cama está buenísima. Esos 5 minutos, ¿en cuánto se multiplican? ¿Y qué significa eso cuando voy a salir? Uno está enderezando curvas, uno está con coraje, y cuando uno viene a ver, se ha dejado llevar por los pies. Y por ahí empezamos. Llévelo a cualquier ciclo de la vida para que usted se dé cuenta si es cierto o no lo que nos dice Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la segunda tentación del poder, ¿qué no hace la gente por el poder? A diario las primeras planas nos presentan que por la lucha del control de los puntos de droga se mataron tanto por el poder. Pero ¿qué nos ponen por la lucha por el poder en los partidos políticos? ¿Qué nos ponen en la lucha por el poder dentro de la iglesia? La lucha, el poder, y hay unos binomios peligrosísimos. Los que quieren poder, quieren dinero. Los que tienen dinero, quieren poder. Esto es un pichericache increíble. Y Jesús en su evangelio, ¿qué es lo que nos dice? Que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que Jesús enseña en su oración? Venga a nosotros tu reino. El único reino que Jesús buscó fue el de Dios, no los falsos reinos que nos hemos creado aquí basados en el poder. Ustedes no se han fijado en el discurso, no solo de la política partidista, sino de los que están en cualquier puesto de poder o buscando un puesto de poder. Cuando no han llegado, se mercadean como su servidor. Una vez que lo consiguen, dicen, ahora que estamos en el poder. Es bien interesante cómo cambia el discurso y cómo cambia la relación y cómo cambia todo. Y la gran tentación para el ser humano junto al placer es el poder. Finalmente la fama, el prestigio. Y usted sabe lo que la gente hace con darle fama y prestigio, simplemente la cultura de la imagen, para que digan, y la imagen vende, pero la imagen no es la realidad. Vivimos en la cultura de la imagen. Y el primer mandamiento del decálogo de Israel que dice, no te harás imágenes. Y no es solamente si vas a tener o no tener iconos o figuras representativas que sabemos que son de palo y que no le damos culto de adoración, pero hacemos un montón de falsos dioses en esas falsas imágenes que nos hacemos y todas se caen, hasta Tiger Woods. ¿Y dónde están ahora los defensores de la promiscuidad? ¿Dónde están los que ahora dicen que cuando él mismo admite el mundo entero? Esto es bien interesante en el mundo en que nos ha tocado vivir. Bien interesante. En unos sectores se aplaude, pero tan pronto trae problemas y esos problemas, ¿usted sabe una cosa? Cuando toca el bolsillo, ahí es que todo el mundo grita. Cuando le toca el bolsillo es que grita y empiezan las admisiones, y cuando están comprometidos los intereses, ahí es que todo el mundo grita y admite. Cuando le encuentran el grillo, ahí le encuentran el grillo la manteca, se forma la gritería. Les invito entonces a que nosotros veamos el relato del Evangelio de las tentaciones de Jesús en este primer domingo de Cuaresma como las tentaciones que nosotros tenemos, porque a diario las tentaciones no se nos van a presentar como a veces la gente quiere hacer representaciones medievales del diablo, colorado, con cuernos, con jabo, con tridente, con tonterías. Las tentaciones siempre van a venir disfrazadas de bondad, disfrazadas de buena, y van a atacarnos por los centros de nuestra vida relacionados a nuestras necesidades afectivas, relacionadas al placer, a nuestras necesidades emocionales, relacionadas al poder o al prestigio. Les invito entonces a que, como resultado de nuestra presencia y participación en esta Eucaristía, lo que hemos visto como aclamaciones del Salmo responsorial lo convirtamos en oración.